Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en Valencia, España, para conocer una de las New Homes de Fran Silvestre. Estuvimos conociendo estos proyectos con Pablo Camarasa y el día de hoy vamos a conocerlos conmigo. Bienvenidos. Es una arquitectura, pues como pueden ver, sumamente limpia. Es una arquitectura muy geométrica, es una pieza pues casi perfecta si se fijan. Ahora sí que para todas las personas que dicen que la arquitectura contemporánea son cajas, pues sí son cajas, pero vean qué cajas. O sea, son piezas perfectas. Es una caja que no le sale absolutamente nada, sino que más bien se le generan sustracciones para poder habitarlas. Y juegan con los planos, ¿no? La arquitectura de Fran Silvestre también está muy inspirada en Mies van der Rohe. Mies van der Rohe es este arquitecto alemán que genera o que empieza a producir una arquitectura muy sencilla a principios del siglo XX. Arquitectura que trabaja prácticamente con planos, con líneas de piso a techo que nos generan los muros y con planos que nos generan los pisos y los techos, ¿no? Entonces, es una arquitectura prácticamente de planos. No vamos a ver ventanas de distintas dimensiones, vanos que vayan cambiando la posición. Aquí simplemente es un juego de negativo y de positivo, ¿no? Un, un negativo es la pieza donde no hay nada y es el ventanal completo, y un positivo es la pieza donde hay un muro ciego. Fíjense cómo están articuladas las piezas en todo el entorno. Todas tienen orientaciones muy similares, ¿no? Están posicionadas aproximadamente jugando entre el oriente y el poniente, y las habitaciones están quedando en los norte-sur. Si vemos un poco de este lado, pues con estas grandes cortinas o con las terrazas voladas nos ayudan a mitigar el sol. Pero las orientaciones de las habitaciones pues quedan francos en un norte-sur. Es una arquitectura industrializada, que significa que se va a tratar de construir replicando procesos, dimensiones, materiales, para que se puedan ejecutar en un menor tiempo y con un costo bastante controlado. Porque uno de los problemas de la construcción de vivienda unifamiliar a la medida, como yo les digo muchas veces a los clientes, tu casa es la primera vez que la voy a construir. Entonces imagínense ustedes si lo comparan con la fabricación de un auto. Imagínense que cuando ustedes van a la agencia de coches, les dijera el de la agencia, el modelo que vas a comprar nunca se ha fabricado. Pues obviamente te puedes esperar principalmente una incertidumbre, ¿verdad? Incertidumbre en tiempo de ejecución, en incertidumbre en los costos totales de la obra, incertidumbre en los materiales, que si de repente hay una escasez de cierto material que te tienes que adaptar. Eso no pasa en la construcción de coches, porque tú cuando vas a comprar un coche, ese coche ya se construyó 300,000 veces. Entonces, las ventanas saben exactamente cuáles son los puntos débiles por donde puede entrar el agua, y todos esos elementos que pueden estar no muy bien elaborados, a base de prueba y error, ¿verdad? Van perfeccionando la construcción del automóvil hasta que quede completamente perfecto y que pueda pasar a una línea de producción estandarizada. Ese es el sueño detrás de estas casas de Fran Silvestre, el estandarizar procesos para poder controlar los costos, los tiempos y, y la ejecución, ¿verdad? Entonces vamos a ver estos materiales que no estamos viendo una textura como un aplanado tradicional a base de cemento o de mortero. Todos estos son materiales prefabricados, son paneles eh, son paneles sintéticos que llegan y se colocan, y tú puedes ver realmente las uniones entre los paneles. Que si bien Fran Silvestre eh, tiene considerado que si el cliente quiere la sensación de que esto fuera un estuco corrido, pues se pueden generar algunas pastas que eliminan las uniones para que se sienta que es un paño completo, pero que si se fijan, la apariencia, ¿no? la estética de la casa con los paneles vistos, pues es bastante buena, ¿verdad? Realmente yo no pediría que me dieran ese trabajo extra, ¿verdad? De ocultar las uniones. Las piezas, más o menos en dimensiones, este modelo que estamos viendo se llama N230. El 230 nos habla de la superficie de metros cuadrados de construcción, ¿verdad? Entonces estamos pensando en una huella de aproximadamente 8 metros de desplante, quizá un 8 por 8, ¿verdad?
un 8 por 10, multiplicado, ¿no?, por 2 niveles. Entonces, nos habla de que están tratando de generar distintas superficies que nos hablan de habitaciones, estancias, para que pueda cubrir con todas las necesidades, a diferencia de solamente tener un modelo. Ellos están abarcando distintos modelos que pueda satisfacer las distintas necesidades del cliente. Fíjense las ventanas, ¿no? Algo muy diferente de lo que vemos en México o en otras partes de Latinoamérica, son la carpintería, como le llaman acá en España. Le llaman carpintería a pesar de que está hecho de aluminio, ¿verdad? Entonces, es una palabra que la utilizan ellos eh, y que se entiende todos los elementos de cerramiento de una casa, ¿no? Le llaman las carpinterías. Entonces, los ventanales son perfiles muy estéticos, muy resistentes, doble vidrio con cámara de aire que nos ayuda a reducir muchísimo la temperatura interior. Ese puente térmico, al dejar un espacio libre entre los dos vidrios, ese vacío nos ayuda a disipar el calor. Y si se fijan, tiene un ligero reflejo el vidrio, ¿no? Y ese reflejo es justamente el que permite que no ingrese tanto el calor también. Las casas, las new homes, se adaptan a distintos materiales. Los arquitectos han ido explorando la combinación entre el linóleo en el piso, los pisos blancos, los pisos grises y los elementos que nosotros le llamaríamos carpintería, todos los closets en distintos acabados. Me encanta porque estas casas tienen un núcleo central en donde ocurren todos los servicios. O sea, en este bloque de madera que, si se fijan, no toca los costados, están las escaleras, está la cocina, están baños de servicio, están cuartos de lavado. O sea, 4 actividades que en la arquitectura tradicional que veíamos en las casas de nuestros padres eran cuartos, ¿verdad? Un cuarto de baño, un bloque de escalera, un cuarto de cocina. Esta arquitectura lo que trata es de sintetizar, ¿verdad? De compactar todos los servicios para que lo que exista sea mayor espacio, ¿no? Mayor vacío. Entonces, si yo empiezo a jugar con los push de todas estas puertas, empezamos a conocer todo lo que está detrás de este bloque de madera. Y que no solamente oculta muebles y baños y escaleras, sino oculta también la estructura, ¿verdad? Porque estos claros, ustedes se preguntarán cómo se logran. La estructura es de acero y no solamente son columnas, ¿no? Pablo nos explicaba que son armaduras. O sea, aquí podemos ver, quizá si hiciéramos un corte, una sección de este muro, veríamos el juego de la repetición de las columnas, pero quizá también veríamos algunos elementos en diagonal, generando como algún contraviento, como una especie de viga Vierendel, para darle muchísima mayor rigidez a toda la pieza. Y algo que me gusta mucho es que la caja no toca los costados. Entonces yo puedo caminar alrededor de la casa en distintos sentidos, lo que te da esa sensación de mayor libertad, ¿no? De mayor amplitud. Y además el viento, ¿no? El viento creo que es uno de los objetivos fundamentales de esta arquitectura porque te permite la circulación del viento. Entonces, el viento es de las cosas más importantes en la arquitectura, porque el viento es el que te enferma muchas veces. Entonces, la arquitectura moderna surge también como medicina, ¿verdad? A los tiempos de la tuberculosis, del principios del siglo XX. Entonces, cuando la arquitectura era muy cerrada, generaba mucha humedad, las personas se enfermaban, pero cuando llegan estos espacios, estas plantas libres de la arquitectura moderna, permite la circulación del viento, entonces eso genera que las personas nos enfermemos menos. Vengan de este lado. Vamos a conocer cómo se dividen las áreas, ¿verdad? Porque estamos en esta área social y de repente pasamos a un área un poco más íntima, que es la cocina, y si volteamos a su lado izquierdo, vamos a conocer la escalera. Fíjense cómo la escalera queda justo en el centro de la planta y es un espacio pues muy pequeñito, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, tendrá 80 centímetros, quizá 95 centímetros de ancho. Y vean la pieza de la cocina. Esto es algo que nos encanta trabajar a nosotros. La barra de la cocina se escalona, se hace un pequeño desnivel y se vuelve el desayunador. Entonces, en lugar yo de tener un elemento de comedor
independiente de la barra de la cocina que me va a requerir circulación, ¿verdad? Porque si esta cocina estuviese, este comedor estuviese aislado, como en un comedor tradicional, pues yo necesito 1 metro, 80 centímetros para caminar y circular alrededor de los muebles. Pero como les digo, el concepto de estos proyectos es la síntesis, sintetizar el uso de los espacios, el uso del mobiliario, generar un mobiliario que no es un elemento independiente de la arquitectura, sino que la misma arquitectura ya es el mueble. Entonces, cuando pegamos el comedor a la barra, ahorramos espacio. Fíjense los materiales, estos materiales sintéticos muy elegantes al tacto, a la vista. Y aquí adentro está todo. Aquí adentro, quizás si abrimos uno, encontramos las torres calientes, ¿verdad? Donde tenemos hornos de microondas, horno de gas, refrigerador para los vinos. Quizá después, detrás de esto, encontramos más áreas de almacenamiento, botes de basura, más cajones. Alguno de estos será la lavavajillas. Aquí en España todas las casas tienen lavavajillas. Estos elementos de servicio ya son fundamentales, ¿no? O sea, todas las personas tienen en su casa una lavavajillas, todas las personas eh, tienen ya una lavadora integrada. Y por ejemplo, fíjense aquí, en lugar de tener un cuarto de lavado, tenemos todo lo que se necesita, el burro de planchar, el espacio de los trapeadores, de las escobas, áreas de almacenaje de ropa sucia, ¿verdad? Porque la lavadora está en la planta baja. Vamos a, vamos a descubrir en dónde está. ¿Quién sabe? Quizá está por aquí. Bueno, no, aquí está la cafetera y la juguera. La lavadora me parece que va a estar detrás de este mueble. Síganme. Fíjense qué elegantes son las manijas. En lugar de tener una manija, que es un elemento otra vez externo, ¿verdad? A la puerta, aquí la manija es un elemento interno en la puerta. Y aquí nos damos cuenta que tenemos el medio baño de la casa. Aquí lo estamos usando un poquito de área de almacenamiento, pero aquí está lavamanos, sanitario, y quizá detrás de esas puertas están las lavadoras. Las alturas son aproximadamente 3 metros de piso a techo. Fíjense cómo no vemos las luminarias, ¿no? No vemos spots, no vemos focos en el techo. Lo que estamos viendo solamente es una línea. El material del plafón es una tela. Eso es algo que me llamó mucho la atención. Uno pensaría que es completamente sólido, pero no. Es una tela tensada que le da esta sensación de solidez. Entonces ellos pueden jugar con una iluminación pues muy integrada porque pueden generar lámparas en todo el techo si ellos quisieran, ¿verdad? Vamos a conocer la planta alta. Fíjense, el ancho de la escalera es de aproximadamente 85 centímetros. Cada pie recordemos que tiene 30 centímetros, entonces su cuerpo es su regla. Mide un poco menos de 3 pies. Pero gracias a esta escalera compacta es que se puede resolver todo ese espacio tan diáfano, tan abierto en la planta baja. Esto es un nivel de minimalismo, jóvenes, que es difícil de superar, ¿verdad? Porque todo pasa desapercibido. O sea, si yo cierro esta puerta, pareciera que no existe, ¿verdad? Porque lograron eliminar los topes, eliminar los marcos, ¿verdad? Las jambas. Ni siquiera hay una entrecalle, ¿verdad? Simplemente es esta separación pues, que nos permite delimitar lo que es el muro de la puerta, porque los paneles, si se fijan, si se vienen de este lado, vean el espesor de la boquilla. Es un panel que es el que recubre el muro como si fuera una tabla de yeso y que al mismo tiempo sirve como el tope de la puerta. Entonces la puerta tiene un resaque que cuando cierra queda perfecto.
sea, eso me encanta, ¿no? Y obviamente pues tiene mucho que ver con la bisagra. Es una bisagra pues es un poco más especial, ¿verdad? Que nos permite tener una apertura más amplia. Y en este distribuidor, si volteamos ahora de este lado, vamos a ver un aproximado de 2 metros libres que nos resuelven la escalera, quizá 85 centímetros de pasillo, pero nos queda todavía este espacio que los aprovechan muy bien. Y aquí tenemos un área pues, de trabajo, ¿verdad? Que otra vez pareciera que solamente es mesa, pero también son cajoneras, ¿verdad? El espacio para que pasen los cables. Entonces, están maximizando los espacios, los muebles, para aprovecharse al máximo, ¿no? Porque el área de almacenamiento en una casa es fundamental, ¿verdad? Entonces, todos los muros se vuelven mobiliario. Todos los muros se pueden aprovechar, no solamente para generar un límite, sino también para tener, pues eso, almacenamiento. Y si se fijan, la distribución es sumamente ortogonal. La ortogonalidad significa tener ejes a 90 grados. Entonces, los ejes a 90 grados, que si bien es difícil encontrarlos en la naturaleza, los ángulos a 90 grados prácticamente es la naturaleza humana la que genera la mayoría de ellos, es la que nos permite resolver de forma más eficiente el uso del espacio. Porque ustedes piensen, si generáramos muros que quedaran en ángulos curvos, pues ese espacio curvo, cuando tú conectas 4 bloques con esquinas curvas, ese espacio central entre los 4 bloques se desperdiciaría. Entonces, por eso la ortogonalidad es la más eficiente de las geometrías, porque nunca se desperdicia nada, ¿verdad? Y es la que nos permite colocar el mobiliario, ¿verdad? Más adaptable a ese espacio. Porque me ha tocado ver en las clases, vénganse de este lado, en clases que damos, ya sea en la Academia de Arquitectura Avanzada o cuando daba clases en Les Arc. Alguna vez me llegó un alumno con un proyecto, con una planta hexagonal. Entonces, él decía que pues, iba a ser una arquitectura inspirada pues, un poquito en los paneles de abeja y todo esto, pero se daba cuenta que en una habitación hexagonal, el hexágono tenía que medir mucho de cada lado para que pudiera tener 2 metros mínimo para que te albergara una cama, ¿verdad? Una cama matrimonial. Entonces, el hexágono, para que fuera eficiente para una habitación, pues de repente cada lado del hexágono tendría que medir 3 metros, ¿verdad? O 3,50 para que cupiese una cama king size. Entonces, ustedes ahora hagan un hexágono de 3,50 de cada lado, pues es un montón de espacio que se desperdicia. Entonces, el rectángulo o el cuadrado se vuelve muchísimo más eficiente porque puedes aprovechar lados cortos y lados largos. Entonces, tú puedes tener una recámara como esta, con un muro cabecero de tu cama de 3,50, en donde tú una cama king size mide 2, los muros miden 60 de cada lado, y todavía te queda buen espacio para abrir las puertas, pero en el otro sentido, el lado corto, pues ya no necesita medir 3,50, ¿verdad? Porque ya lo que necesita solamente es un área para caminar entre la cama y el muro. Entonces, una recámara de 3,50 por 3 inclusive puede funcionar bien como una recámara principal en una casa no muy grande. Vamos a conocer las otras. Bueno, ahora fíjense de este lado, aquí subiendo las escaleras está el baño completo. La mayoría de las casas tienen 2 baños, un baño compartido para 2 habitaciones y el baño de la recámara principal. Fíjense el diseño, ¿no? Me siento aquí en una cabina de un avión, todo blanco, todo integrado, ¿no? El lavamanos, bueno, los arquitectos dicen que ya están tratando de ocultar todo este sistema para que tú realmente veas una continuidad entre el lavamanos y el muro. Fíjense los botones del sanitario ocultos otra vez en esta cenefa. Y la regadera, pues es una regadera bastante cómoda. Quizá esto sí tiene 1 metro de ancho, 1,60 de largo. Y todo es el mismo material, ¿no? Fíjense en el piso, es el mismo material en el piso del que está en el muro. Una belleza. Y esto es una lección para mí porque en algún momento, esta es una recámara secundaria, en un proyecto que estamos trabajando actualmente en la oficina, eh, dejamos la recámara en planta baja y para que la recámara tuviese buena iluminación,
la mandamos hacia un límite del desplante de la huella de la casa, y eso nos obliga a que el baño quede antes, el vestidor quede antes de la recámara, ¿verdad? Para que la recámara sea la que tiene vista. Entonces, para eso se necesita dejar closets, como en la distribución de un cuarto de hotel, en el acceso a la recámara. Y a veces, como los clientes nunca han visto una solución de ese tipo, pues les da un poquito pues de miedo. No saben si eso se va a sentir raro, ¿no? ¿Cómo voy a entrar por el closet? Pero fíjense cómo aquí realmente no se siente como si entraras por el closet, porque tiene el mismo material y el mismo color de todos los muros. Entonces, ¿te fijas que es un closet? Pues porque de repente ya viste la jaladera, pero si no, se sentiría que son los mismos paneles que se van repitiendo eh, durante toda la casa, ¿verdad? Y aquí la distribución cambia. Si te quedas de ese lado, volteando hacia acá, vamos a ver cómo tenemos aquí un muro cabecero. Prácticamente yo mido más o menos unos 70, entonces la altura del ser humano es la distancia que hay entre las dos puntas del dedo medio con los brazos extendidos. Esa, jóvenes, es la altura total de su cuerpo. Por eso el hombre de Vitruvio, ¿verdad? Por eso el hombre de Vitruvio está jugando con las proporciones que después dibuja Leonardo da Vinci. Por eso hay un círculo perfecto entre la coronilla, ¿verdad? De la cabeza, porque la altura de la coronilla a mis pies es la misma altura o la misma distancia de mis brazos extendidos con las puntas de los dedos. Y Da Vinci lo que hace es un poquito girar los pies para hacer que el círculo quede justamente en el ombligo del cuerpo humano. Pero entonces eso quiere decir que este muro cabecero mide más de 320, ¿verdad? Más de 330 por el 1,70 que tengo yo por 2. Muy interesante. Y aquí la vista, si nos colocamos en la esquina, volteando hacia el jardín, veremos que lo que están tratando los arquitectos es que las vistas de las camas sean directamente a las parcelas, ¿verdad? A los verdes que envuelven estas piezas blancas, generándoles un equilibrio muy, muy agradable. Ahora vamos a conocer la recámara principal. Es muy interesante, ¿verdad? Porque si vemos, toda la planta es un cuadrado que se está dividiendo en 4 piezas con esta distribución central. Entonces, de este lado tenemos una recámara que la puedes ver, es un poco más pequeña, que puede funcionar también como un estudio. Fíjense cómo aquí ya vemos quizá un 320 por 320, las carpinterías ya cambian, ¿verdad? Para todas las personas, esta casa se puede adaptar a los gustos de cada quien. Si a alguien le gusta más la madera, si a alguien le gusta más el color blanco, si a alguien les gusta más otro tono de color, los arquitectos pueden adaptarse y, y darle gusto según las necesidades con una paleta de colores y de texturas que va variando según el propietario. Y vean qué bonita la ventana, ¿no? Lo que les decía, en vez de hacer ventanas, un hueco, un rectángulo en la pared, 1,20 por 1,20, una ventana más horizontal, aquí los arquitectos son muy claros, ¿no? Por eso decimos mucho, Mies van der Rohe, este gran arquitecto que nos enseñó a trabajar con planos, y por eso es uno de los más modernos, porque la arquitectura que hacía Mies van der Rohe era como esta, pero en 1929, ¿verdad? Entonces, el darse cuenta cómo el arquitecto es un poeta que ve hacia adelante, pues es algo que nos enamora mucho de nuestra profesión. Entonces, aquí el ventanal es una ventana de piso a techo, que si bien pesa bastante, porque son 2 vidrios, ¿verdad? No es difícil de abrir. Y como es de piso a techo, los arquitectos generan una barandilla hecha con 2 vidrios de cristal templado, pegados completamente, embebidos en un perfil de aluminio que queda adentro del forjado, adentro de la losa, para que tú veas simplemente este vidrio muy elegante, muy delicado, que pues nos permite que no haya ningún niño loco que se quiera aventar, ¿verdad? Y ahora sí, acompáñenme a la recámara principal. Y otro detalle que nos platicó Pablo, vayan a ver los videos con Pablo porque él lo explica 1000 veces mejor que yo. El retraer la puerta nos ayuda a que desde afuera veamos un solo paño completo de vidrio, ¿verdad? Nunca ves esa división del muro entre las habitaciones. Tú ves completamente el paño del vidrio por fuera
Y como tiene además ese reflejo, no ves completamente el interior, sino tienes ese reflejo que te hace sentir un poco más esa continuidad. Vean qué bonito está esto. El juego de las alturas. Esto ya nos habla de baño, ¿no? Nos habla de vestidores. Es un mueble de 2 metros que no toca el techo. Hace sentir que tenemos un espacio muchísimo más amplio. Y de este lado, la recámara principal, que otra vez, si se fijaron, es la entrada tipo hotel. A los hoteles tradicionalmente entras por un closet, por un módulo de baños y después de ese pasillo das un par de pasos y llegas a la recámara. Aquí funciona más o menos igual. ¿Por qué? Porque lo vuelve muy eficiente. La recámara queda muy cómoda. Esto es es una king size probablemente o una queen. Este mueble, si te haces un poco para atrás, nos habla de distintas cosas, ¿no? Puede ser una cajonera o seguramente si alguien quisiera tener una televisión enfrente de su cama, aquí se puede adaptar para que la televisión salga del mueble sin perder la vista. Como pueden ver, es espectacular. Muy bien. Ahora si nos colocamos de ese lado, para que se pueda percibir bien, por favor, el juego de los closets. O sea, el espacio es mínimo, pero funciona. O sea, este pasillo, si utilizamos los pies, tiene quizá 90 centímetros exactos, lo cual nos permite áreas de almacenamiento. Quizá podemos poner eh, un tubo para cortos. De este lado tenemos un sistema de apertura interesante. Es que los arquitectos piensan en todo, ¿verdad? Porque obviamente si tuviéramos dos puertas abiertas al mismo tiempo, sería muchísimo más difícil, ¿verdad? Porque las puertas tendrían a chocar, ¿verdad? Entonces, aquí esto nos ayuda a que yo pueda tener esta puerta abierta y del otro lado, ¿verdad? Mi pareja puede estar tomando la ropa y ninguna de las puertas chocaron. Qué buen herraje, fíjense. Esto tiene un riel en la parte de arriba. Ya vimos que es un riel de aluminio que permite que la puerta deslice. Si te haces un poco para atrás, hacia la esquina, ahí se va a poder apreciar. Y luego hace el escalón y se conecta perfecto. Si te haces un poco hacia atrás, podemos ver el baño completo, una cabina, lo mismo. Es un baño de 1,60, cabina de 1 metro, espacio de sanitario de 80 centímetros y el lavamanos de aproximadamente 80 centímetros también. Mínimo indispensable, yo diría mínimo óptimo o quizá óptimo, no es mínimo, para que funcione esto perfecto. ¿Qué les pareció la casa? Es una arquitectura, jóvenes, que se ve en pocos lugares, ¿saben? O sea, este nivel de detalle, este nivel de minimalismo, de simplicidad, porque la palabra minimalismo pues nos lleva como a cierta época, ¿verdad? Nos lleva como al minimalismo de los años 80 o de los años 70, pero el minimalismo es atemporal, ¿no? ¿Por qué? Porque se basa en un principio de simplicidad, pero una simplicidad elegante, no una simplicidad burda, ¿verdad? Algo que no tiene contenido, ¿no? El minimalismo es contenido, pero visto de un modo sencillo. Espero que les haya gustado este video. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Fran Silvestre Arquitectos, el arquitecto Pablo Camaraza, por permitirnos estar aquí compartiendo con todos ustedes estas obras tan maravillosas. Los saludo desde Valencia. Cota Paredes, adelante.